Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. Estamos retomando nuestro curso de espiritualidad católica después de estos días de descanso y creo que este año pues va a ser muy bendecido porque Dios nuestro Señor está siempre con nosotros y nuestra Madre Santísima sin duda también acompañándonos a pesar de la pandemia, a pesar de las pérdidas que se van dando. Dios nuestro Señor está siempre con nosotros, así que pues con esa confianza vamos a invocar su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente en esta noche y que nos ilumines para que podamos encontrar siempre tu voluntad. Enardece nuestro corazón de amor por ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. Todo por Jesús, nada sin María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar sin más nuestro curso. Les recuerdo que nos habíamos quedado en el tema de la comunión de los santos. Era el tema más específico, porque en realidad el tema más amplio es el tema 5, que es el de la iglesia. Entonces nos habíamos quedado prácticamente en el tema de la comunión de los santos y ahí habíamos hablado sobre el tema de la herejía y del cisma. La herejía y el cisma rompen la comunión eclesial. Recordemos que la herejía de suyo se opone a la fe, mientras que el cisma se opone a la unidad eclesial de la caridad. Por tanto, la herejía es sobre todo una obstinada afirmación en contra de la fe que el magisterio de la Iglesia pues, nos presenta, y el cisma es sobre todo una separación de la comunidad eclesial. Que Dios nos libre de la herejía y del cisma. Y ahora nos vamos a concentrar, estamos en la página 27 de nuestro libro, vamos a pasar al tema de la iglesia de los sacramentos. Prácticamente ya estamos terminando el tema de la iglesia. Estamos en este subtema que es la iglesia de los sacramentos. Los creyentes bautizados perseveraban en la fracción del pan y en las oraciones. Esto aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Los creyentes bautizados perseveraban en la fracción del pan y en las oraciones. Esta es una descripción de cómo los primeros cristianos vivían su fe. Estaban cerca de los sacramentos y de las oraciones. Estaban juntos. La palabra iglesia significa asamblea, reunión. Es por eso que es tan importante el que pues nos unamos en iglesia. Ahorita por las circunstancias de la pandemia pues no puede uno reunirse mucho, pero en espíritu deberíamos sentirnos siempre unidos. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces una parte importante de la iglesia es ese alimento por el cual Cristo se hace presente. Es prácticamente este alimento que son los sacramentos. Cristo actúa a través de cada sacramento. Cristo ha querido quedarse y actúa en cada sacramento, de tal manera que es muy importante y no es indiferente recibir los sacramentos. A veces vemos cómo se tarda uno, o hay familias donde tardan mucho en llevar a bautizar a los hijos. O, por ejemplo, el sacramento de la confirmación, pues muchas personas que lo van dejando, al ahí se va, y después, ya cuando están cerca del sacramento del matrimonio, quieren hacer un curso rápidamente de la confirmación. Todos los sacramentos son importantísimos. Es la presencia de Cristo en nuestra iglesia. Y solamente dentro de la iglesia católica pues están los 7 sacramentos. En el capítulo sobre la liturgia se va a desarrollar con más amplitud
el tema de la dimensión eclesial y litúrgica de la espiritualidad cristiana. Aquí más que nada se va a afirmar algo que aparece en el documento Sacrosanctum Concilium, que es bien bonito esta afirmación. Dice: la liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Fíjense esta descripción tan hermosa. La liturgia como la cumbre, es decir, lo más alto, ¿sí?, a la que tiende toda la actividad de la Iglesia. La Iglesia tiende justamente a los sacramentos dentro de la liturgia. Pero por otra parte también, la liturgia también es la fuente, la misma fuente. Es la cumbre, pero también es la fuente de donde toma toda su fuerza. La liturgia es la fuente primaria y necesaria en la que han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Esto aparece en la Sacrosanctum Concilium número 10a o también en el 14b. Todos los sacramentos proceden de la Eucaristía, que es la pasión y la resurrección de Cristo. Qué hermoso, la Eucaristía. Cuando uno va a misa, uno está presenciando místicamente, invisiblemente, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Prácticamente, en ese momento, cuando el sacerdote está consagrando el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí se están viviendo estos misterios de la redención. Y esto es algo invisible y es por eso que descubrimos a Cristo por la fe. Pero es en la Eucaristía, como bien dice esta explicación, de donde provienen todos los sacramentos. Y la vida entera, personal y comunitaria de la Iglesia, de los cristianos, tiene la Eucaristía su centro permanente. Y aquí hay una afirmación hermosísima. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. De ahí la importancia de la Eucaristía, de la Santa Misa. De ahí la importancia, no es indiferente. Ahora con la pandemia, pues se están transmitiendo muchas misas virtuales y creo que están siendo de mucho provecho, Pero, por ejemplo, a veces falta la comunión sacramental, que para muchas personas pues les está haciendo mucha falta. Y sin duda la comunión espiritual está siendo de mucha fortaleza, pero también hace falta pues la comunión sacramental, sin duda. Entonces, recordemos aquí cómo los sacramentos están en el corazón de la Iglesia, pero muy especialmente el de la Eucaristía. Y aquí hablamos de la Santa Misa, pero también hay otro aspecto de la Eucaristía dentro de la Iglesia, y es el tema de la adoración eucarística. Adorar a Cristo Eucaristía. Tenemos también los cristianos católicos este grande regalo de poderlo adorar en nuestros templos. Por ejemplo, ahora mismo también en muchos lugares el Santísimo está expuesto. Aquí en la parroquia los viernes el Santísimo Sacramento está expuesto también. Y pues podemos acudir a Él, podemos adorarlo, podemos estar en actitud de recibir las gracias que Él nos quiere dar. Bien, vamos a pasar ahora al tema de hijos de la Iglesia, o mejor dicho, al subtema de hijos de la Iglesia. Dice San Mateo en el capítulo 18, versículo 3, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Qué importante es hacernos como niños. Una actitud constitutiva de la espiritualidad cristiana es aceptar la mediación santificante de la Santa Madre Iglesia, dejándose configurar por ella en todos los aspectos. ¿De qué se trata este aspecto? Se trata de que
es importante el que seamos hijos de la iglesia y sobre todo hijos sencillos, hijos que son como niños en el sentido de que están siempre abiertos a recibir las enseñanzas de nuestros pastores. Esa apertura de niño es muy importante. No se trata de ser inmaduros. Se trata, cuando estamos hablando de ser como niños, de tener una actitud sencilla, humilde, abierta, de apertura, para dejarnos también sorprender por la acción del Espíritu Santo que guía al magisterio de la iglesia. Para ser hermano de Cristo, para ser hijo de Dios, es preciso hacerse niño y recibir como madre a la Santa Iglesia, tomándose confiadamente de su fuente y suave mano. No hay mayor bienaventuranza en este mundo. Entonces, de aquí la importancia de tener esta actitud. Y los santos han tenido constantemente esta actitud de amor a la iglesia. Todos ellos han tenido un profundo amor y apasionado amor hacia la iglesia, siendo ellos sin duda los testigos más lúcidos de las miserias y deficiencias. Ese amor intenso es el que los hijos deben de tener por la madre. La madre, nuestra madre, que es la iglesia. Ese amor intenso es el que estamos llamados a tener. La iglesia, habiendo rasgado el velo de la letra que mata por la muerte del Verbo crucificado, guiada por el Espíritu de libertad que ilumina, penetra audaz hasta las entrañas, siéntese conocida, le agrada, queda hecha esposa y goza de sus apretados abrazos. Esto aparece también en el libro del Cantar de los Cantares. San Ignacio de Loyola, al final de sus ejercicios, da unas preciosas normas para sentir en todo con la iglesia. Sentir en todo con la iglesia, a la que tanto él amaba. Y la iglesia somos todos nosotros. La iglesia somos todos nosotros. Es desde el Santo Padre hasta el último niño que se está bautizando en este momento. Pues de ahí la importancia de orar unos por los otros. Ciertamente nuestros pastores tienen una responsabilidad muy grande en nuestra Iglesia Católica. Por ejemplo, el Papa Francisco, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, claro que sí. Pero al mismo tiempo, pues todos los bautizados somos iglesia, y de ahí la importancia de que nos duela también lo que suceda en la iglesia. Es nuestra madre, y como tal, pues la debemos de amar, porque Cristo la ama, porque Cristo está presente dentro de su iglesia. Por ejemplo, Santa Teresa hablaba también en este sentido, pues de ese amor a la iglesia. Ella decía: tengo por muy cierto que el demonio no engañará ni lo permitirá Dios a alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe, que entienda ella de sí que por un punto de ella morirá 1000 muertes. Y con este amor a la fe que infunde Dios, que es una fe viva, fuerte siempre, procura ir conforme a lo que tiene la iglesia. Aquí ya vemos, ¿verdad? En este lenguaje un poquito rebuscado de este castellano antiguo, sin embargo se entiende. Aquellas personas que siempre procuran ir conforme a lo que tiene, a lo que dice la iglesia, ¿sí? Entonces, aquí vemos también cómo estamos llamados dentro de la espiritualidad cristiana católica a tener este amor por la iglesia. La iglesia en la que ya hemos explicado, somos todos parte, todos formamos parte. Por el bautismo somos hijos de Dios, somos hermanos,
y por tanto pues estamos llamados a amar también a nuestra iglesia. Así como cuando uno dentro de su familia, pues también a veces suceden cosas que no son las mejores, a veces suceden decepciones, hay pecados, quizá hay algún escándalo, pero no por eso renunciamos a nuestra familia. También en la iglesia hay esa parte oscura. Sin embargo, nuestra actitud no puede ser la de decir, pues es que yo no he hecho nada, los culpables son los demás. No, todos, de alguna manera, tenemos una responsabilidad y nadie, pues es inmaculado. Todos tenemos pecados y todos estamos llamados a ayudarnos y sobre todo a amar a nuestra iglesia. Muy bien, pues con este tema terminamos prácticamente ya el concepto de la iglesia y vamos a pasar ahora al tema 6, al tema pues en grande, que es la Virgen María. La Virgen María, un tema muy hermoso. Estamos en la página 28. Página 28. Y la primera cosa que aparece aquí como subtítulo es que María es nuestra madre. María es nuestra madre. Recordemos en San Juan capítulo 19, del 26 al 27, que Jesús en la cruz dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Ahí vemos cómo Jesús nos deja a su madre y a María le deja a cada uno de nosotros. En San Juan también nosotros estamos contados. Dice el Señor significativamente: la madre y el discípulo, con artículos determinados que expresan a María y a Juan como representantes de una realidad trascendente y misteriosa. Y sigue: desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O como podría traducirse más literalmente, el discípulo la acogió entre los bienes propios. Así pues, María, la Virgen Madre, pertenece a los bienes de gracia propios de todo discípulo de Jesucristo. Esto lo dice San Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater 23-24. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, afirma que María es nuestra madre en el orden de la gracia. Fíjense qué precisación. María es nuestra madre en el orden de la gracia. Y precisa más, esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Es decir, esta maternidad de María se va a prolongar, va a seguir prácticamente pues hasta el final de los tiempos. Pues asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora. Es decir, ella, aunque ya fue asunta a los cielos, ella continúa su misión de ser nuestra madre. Muy bien. En la encarnación enseña San Pío X que en el casto seno de la Virgen, donde tomó Jesús carne mortal, adquirió también un cuerpo espiritual, formado por todos aquellos que debían creer en él. Y se puede decir que teniendo a Jesús en su seno, María llevaba en él también a todos aquellos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Debemos pues decirnos originarios del seno de la Virgen, de donde salimos un día a semejanza de un cuerpo unido a su cabeza. Por tanto, esto pues es una afirmación de San Pío X, pero también por otra parte en la cruz, la Virgen María al pie de la cruz nos dio luz con los dolores de parto. Pío XII dice que ha sido voluntad de Dios que en la obra de la redención humana la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Cristo, tanto que nuestra salvación es fruto
de la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos, a los cuales estaban íntimamente unidos el amor y los dolores de la madre. Esto aparece en la encíclica Aurietis Aquas. ¿Qué quiere decir esto? Que María tuvo una participación muy peculiar en la vida de en la vida de Cristo. María participó íntimamente en su misión y de manera especial también fue en la cruz. Pero también en Pentecostés, su presencia, su participación fue muy esencial. Vino el Espíritu Santo cuando los apóstoles perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. Entonces, como ven, veamos la presencia de María, primero en la encarnación, luego en la cruz, ahora en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, pero también en el cielo actualmente. Pablo VI, en una ocasión muy solemne, enseña que María continúa en el cielo ejercitando su oficio maternal con respecto a los miembros de Cristo, por el que contribuye a engendrar y aumentar la vida divina de cada una de las almas de los hombres redimidos. Es decir, María continúa trabajando desde el cielo, no nos deja. Su intercesión, su ayuda, su ejemplo, su testimonio están ahí presentes. Por todo ello, ya desde antiguo, los padres dieron a María el nombre de la nueva Eva. La nueva Eva. Es decir, ella viene a tomar el lugar de Eva. Eva que pecó, María es la mujer inmaculada, pues ella como la primera y mucho mejor es la madre de todos los vivientes. Ella es la madre de todos los vivientes, pero ahora es una maternidad en el orden de la gracia, como bien decía la Constitución Lumen Gentium. No es posible tener a Dios por Padre sin tener a María por Madre. Qué hermosa frase. No es posible tener a Dios por Padre sin tener a María por Madre. Ojalá que esta frase nos la aprendamos. Al terminar la tercera etapa del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI proclamó a María como Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. Esto fue el 21 de noviembre de 1964. Desde entonces, María también tiene ese título de ser Madre de la Iglesia, Madre de todo el pueblo de Dios. Pasamos a otro subtítulo, que es María, Madre de la Divina Gracia. También esta es una invocación que hacemos también a nuestra Madre, María, Madre de la Divina Gracia. La maternidad espiritual de María implica que ella es la dispensadora de la gracia divina. Jesucristo ciertamente es el único mediador, pero María, con todo fundamento, es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, pues la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de la única fuente. Es decir, el único mediador es Jesucristo, pero esto no excluye que también María haya tenido también una cooperación o una cierta mediación en la que también ella tuvo un lugar muy, pero muy importante. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. Es una función subordinada a la de Cristo. La experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al mediador y salvador. También esta doctrina tiene, lo veremos ahora, una profunda tradición en la Iglesia. Qué hermoso esto. En pocas palabras, María tiene también una cooperación muy importante dentro de la mediación de Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Pero María, como estuvo muy íntimamente asociada a la misión de Cristo,
pues también cooperó de manera muy singular. Por eso ella es llamada también Madre de la Iglesia, por su participación, por su cooperación tan íntima con su Hijo Jesucristo. Muy bien. Y también aparece en la página 29 otro subtítulo muy importante que es La Virgen Madre, tipo de la Iglesia. Tipo de la Iglesia. La Virgen Santísima está íntimamente unida con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es el tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Esto aparece también en Lumen Gentium 63. María es Virgen y Madre, y la Iglesia también lo es. Qué hermoso, ¿eh? La Virgen María es Virgen y Madre, y también la Iglesia lo es. María, creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre. Y así es como la Iglesia engendra a Cristo en la humanidad. También María concibió a Jesús aceptando en sí misma la palabra del Padre. Le ofreció. Y la Iglesia se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad. Entonces veamos también cómo la Iglesia y la Virgen María pues tienen muchos parecidos. Eso es lo que al final de cuentas estamos reflexionando, ¿sí? La Iglesia esposa es como María, ¿sí? No se dice que es igual, pero es como María. Virgen fiel, así también la Iglesia es fiel, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo. Y a imitación de la Madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza firme y una caridad sincera. Esto aparece en Redemptoris Mater, número 42. María no solo es tipo de la Iglesia, ¿sí? Tipo de la Iglesia viene a ser como figura de la Iglesia, como modelo de la Iglesia. Ella es prototipo de cada cristiano, ¿sí? Modelo para cada cristiano. En efecto, todos estamos llamados a engendrar a Jesús en nuestras vidas. Todos hemos de ser madres de Cristo. Dice el Señor: quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por lo tanto, madre de Jesús se hacen cuantos oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Fíjense cómo también todos nosotros podemos también participar de esa hermosísima misión de María, en la medida en que escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Jesús también quiso alargar esa misión de María en cada uno de nosotros. María era la mujer de escucha de la palabra de Dios y al mismo tiempo la que ponía en práctica. También cada uno de nosotros podemos ser también esas madres de Jesús. Podemos ser mamá de Jesús cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra. En los autores espirituales este tema ha tenido una larga y bellísima tradición. Así, Isaac de Estela se considera con razón a cada alma fiel como esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Todo lo cual la misma sabiduría de Dios, que es el Verbo del Padre, lo dice universalmente de la Iglesia, especialmente de María y singularmente de cada fiel. Muy bien. Y pasamos también al subtítulo ahora de la devoción a la Virgen María, la devoción. Quizá este tema ya es un poco más conocido, más recurrente, nos es más familiar, más amigable. Quizá las otras expresiones, los otros títulos no son tan conocidos. A la luz de las verdades recordadas, fácilmente se ve que la devoción mariana
no es una dimensión optativa o accesoria de la espiritualidad cristiana, sino algo esencial. Esto es importante que lo tengamos en consideración. La devoción a la Virgen María no es algo secundario, no es algo accidental, optativo, es decir, si me gusta, sí, y si no me gusta, pues no lo tomo, sino que es algo esencial. La enseñanza de San Luis María Grignon de Montfort, cada vez más vigente y recibida por la Iglesia, expresa esta devoción de modo muy perfecto, en obras como El secreto de María, o el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en estos libros tan hermosos de San Luis María Grignon de Montfort. Veamos pues los aspectos principales de esta devoción cristiana a la Santa Madre de Dios. Vamos a ver cuáles son estos aspectos de la devoción. El primer lugar es el amor a la Virgen María, es evidentemente el rasgo primero de tal devoción. La primera cosa es el amor hacia ella. ¿Cómo habremos de amar a los cristianos a María? ¿Cómo habremos de amarla? Algunos temen en este punto caer en ciertos excesos. Hay quien puede pensar, no, es que no nos desviemos tanto amándola, no vaya a ser que nos excedamos y que se ame más a María que a Jesús. Pues bien, en esto, como en todo, tomando como modelo a Jesucristo, hallaremos la norma exacta para que no haya estos excesos. Tratemos de amar a María como Cristo la amó y la ama. Ese es el grande criterio. Tratar de amar a María como Cristo la ama, como Cristo la amó y la ama. Así tiene que ser pues el criterio para que no haya excesos. Nosotros los cristianos estamos llamados a participar de todo lo que está en el corazón de Cristo. Hemos de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Esto nos lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Se nos invita a tener los mismos sentimientos que Cristo. Hemos de hacer nuestro su amor al Padre, su obediencia, su amor a los hombres, su oración, su alegría, sus trabajos y su cruz. Pues bien, igualmente hemos de hacer nuestro su amor a su madre. Es decir, tenemos también que darnos cuenta de cómo Jesús amaba a su mamá. María, que es nuestra madre. Ese es el límite de nuestro amor a la Virgen, que no debemos sobrepasar. No hay por tanto peligro alguno de exceso en nuestro amor a la Virgen. Podría haberlo en sus manifestaciones devocionales externas. En todo caso, podría darse en sus manifestaciones devocionales externas, pero tal peligro viene a ser superado fácilmente por los cristianos cuando en la piedad mariana se atienen a la norma universal de la liturgia y a las devociones populares aconsejadas por la Iglesia. Entonces, de ahí también la importancia de conocer pues las devociones que ya la Iglesia nos presenta. Amar a María con el amor encendido de Cristo es amarla con el amor que le han tenido los santos. Algo de ese apasionado amor se expresa en esta oración de Santa Catalina de Siena. Vamos a escuchar esta hermosísima oración. Oh María, María templo de la Trinidad, oh María portadora del fuego, María que ofreces misericordia, que germinas el fruto, que redimes el género humano, porque sufriendo la carne tuya en el Verbo, fue nuevamente redimido el mundo. Oh María, tierra fértil, eres la nueva planta de la que recibimos la fragante flor del Verbo, unigénito Hijo de Dios, pues en ti, tierra fértil, fue sembrado ese Verbo. Eres la tierra y eres la planta. Oh María, carro de fuego, tú llevaste el fuego escondido y velado
bajo el polvo de la humanidad. La devoción mariana implica también la admiración gozosa de la Virgen, llena de gracia. Ese es su nombre propio. Entonces esta devoción también implica ese gozo con ella. Ella es la llamada llena de gracia. No hay en ella oscuridad alguna de pecado. Todo es luz. Toda ella es luminosa, purísima, no manchada. Ella es inmaculada. Entonces la pureza de María, el ser llena de gracia, también pues implica una devoción. Esa devoción de admirarla, de ver las maravillas que Dios ha hecho en su vida. El cristiano ha de tener hacia María una conciencia filial. Entonces, además de la admiración, también una conciencia filial. María es nuestra madre. Si ella es nuestra madre y nosotros somos sus hijos, lo mejor será que nos demos cuenta de ello y que vivamos las consecuencias de esa feliz relación nuestra con ella. Las madres de la tierra ofrecen analogías, aunque pobres, para ayudar a conocer la maternidad espiritual de María. Por ejemplo, una madre da la vida a su hijo de una vez en el parto y luego fomenta esta vida con sus cuidados durante algunos años, hasta que el hijo se hace independiente de ella. Pero María nos está dando constantemente la vida divina. Ella nos da esa vida divina, no nada más de un parto, como en el caso de nuestra madre biológica. Ella constantemente nos da esa vida divina y su solicitud por nosotros a medida que vamos creciendo en la vida de gracia. Es creciente, ella es para nosotros cada vez más madre y nosotros cada vez más hijos suyos. Qué hermoso, este crecimiento también de nuestra relación para con ella. Por eso el cristiano ha de tener hacia María una conciencia filial, que vaya creciendo ese amor filial a ella. Muy bien, hermanos, pues prácticamente vamos a ir dejando nuestro curso aquí. Nos hemos quedado en la página 30, al inicio de la página 30. Nos queda todavía un poco sobre el tema de la Santísima Virgen María. Terminando ya ese tema, pasaremos al tema 7, que es el tema de lo sagrado, y después el tema 8, que es el de la liturgia. Como ven, estos temas son muy ricos, muy profundos. Yo les aconsejo que sigan su libro, que profundicen en él. Y sobre las tareas, pues también les pido, por favor, que se pongan al día en las tareas. Pues al parecer creo que nada más Maya y Navy han recibido 11 tareas. Ojalá que se puedan poner al día. Hoy pues no voy a dejar tarea, justamente para que se pongan al día, ¿sí? Por favor, hagan llegar sus trabajos, es importante para poder seguir adelante, porque si dejamos nuestros trabajos, nuestras tareas, pues no vamos profundizando y no se va cumpliendo el objetivo. Por eso les pido encarecidamente a que se pongan al día, hagan llegar sus trabajos, sus tareas, para seguir adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues me da gusto saludarles. Gracias por su tiempo, por su paciencia en escucharme, y que Dios los bendiga. Y ahora con mucho gusto les voy a dar la bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Por intercesión de nuestra Madre Santísima, San Miguel Arcángel y todos los santos y santas del cielo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. Todo por Jesús, nada sin María. Pues que Dios me los bendiga y que pasen una bendecida noche. Gracias. Bendiciones.